Abdullah Salam era un rabino judío. Estaba a punto de convertirse en rabino, el último portador de la antorcha de una venerada dinastía judía, hasta la noche en que su corazón se detuvo. Lo que siguió no fue un sueño sino un descenso a un reino espiritual donde le arrancaron toda máscara. Allí, entre almas atormentadas y líderes caídos, se encontró cara a cara con el único nombre que fue criado para rechazar. Regresó cambiado, temblando y gritando una sola palabra: Jesús. Esta es la experiencia cercana a la muerte que intentaron silenciar. Mi nombre es Asher Ben Levi. Tengo 44 años. Nací y crecí en Jerusalén, en un barrio donde cada casa tenía musas en las puertas y cada conversación giraba en torno a Dios, la Torá o la tradición. En ese mundo, tu nombre no era solo una etiqueta. Era un legado y el mío tenía peso. Mi padre, Rab Eliyahu Ben Levi, no era solo un rabino. Él era el rabino. Venía gente de todo Israel para hacerle preguntas, sentarse a sus pies y escuchar su voz. Los ministros visitaron nuestra casa. Los estudiosos lo citaron. Sus libros estaban en los estantes de todas las yeshivas serias. Para el mundo, él era un gigante de la fe. Para mí, él era una puerta que rara vez se abría. No fue cruel. No estaba enojado. Simplemente estaba en otro lugar, siempre estudiando, siempre enseñando, siempre liderando. Se movía por la casa como un fantasma envuelto en un manto de oración. Recuerdo la forma en que sus pasos resonaron por el pasillo mientras caminaba hacia su estudio. Me sentaba afuera de su puerta con un chumas en mi regazo, fingiendo leer, esperando que él pudiera mirarme, verme, decir algo, cualquier cosa. A veces lo hacía. Una mirada, un movimiento de cabeza, una pequeña corrección si pronuncio mal una bendición. Y una vez lo recuerdo diciendo: Asher, estudia su vida. No pierdas el tiempo. Eso fue todo. Sin palmaditas en la cabeza. Pero para mí fue como un regalo. Quería que estuviera orgulloso. Quería ganarme su atención, su aprobación, tal vez incluso su amor, aunque no sabía cómo pedírselo. Así que estudié mucho. Cuando tenía 12 años, podía recitar pasajes que la mayoría de los niños de mi edad ni siquiera habían leído. Ayuné más tiempo del necesario. Corregí a otros en clase. Imité su discurso, su postura e incluso la forma en que tocaba las páginas del Talmud con reverencia. Cada vez que me daba la más mínima señal de aprobación, una ceja levantada, un gesto silencioso, lo guardaba como un tesoro. Era todo lo que tenía y me dije que era suficiente. Pero en el fondo sentí hambre. No solo por su atención, sino por algo más. No podía nombrarlo todavía, pero lo sentía como una picazón debajo de la piel, como una sed que no podía saciar. Pensé que si me volvía como él, desaparecería. Si pudiera continuar con su nombre, tal vez entonces me sentiría pleno. La gente que me rodeaba tenía grandes esperanzas. Es igual que su padre, decían. Él será genial algún día. Y les creí porque quería. Porque parecía el único camino que tenía. Pero detrás de cada elogio, de cada expectativa, había presión. No dicho en voz alta, pero siempre ahí: sé quién fue tu padre. No falles. No cuestiones. No sientas demasiado. Solo sigue. Así lo hice. Lo seguí. Me convertí en el mejor estudiante de mi yeshiva. Dirigí las oraciones. Enseñé a otros. Por fuera, parecía el hijo perfecto de Rab Eliyahu. Pero por dentro, yo era solo un niño sentado frente a una puerta, esperando a que se abriera. Me arrojé en su estudio como un hombre ahogándose, buscando algo sólido. Torá, Talmud, comentarios. Los leo día y noche. Memoricé leyes, tracé argumentos, debatí con mis compañeros sobre los detalles más pequeños. Cada momento estuvo lleno de estructura. Oraciones de la mañana, estudio de la tarde, repasos de la noche. No me permití frenar. Si me detenía, aunque fuera por un segundo, sentía algo surgiendo en mí que no quería afrontar. Mi elogio a menudo. Los profesores me llamaron superdotado. Mis compañeros me hicieron preguntas. Algunos incluso decían que tenía el mismo fuego que mi padre. Eso debería haberme hecho feliz, pero no fue así. Solo hizo que el silencio dentro de mí fuera más fuerte.
Había un vacío que no podía explicar. Sabía las palabras. Podía recitar versos de memoria y explicar el halakha como un erudito experimentado. Pero faltaba algo. Me sentaba en clase o en la sinagoga, rodeado de textos sagrados y hombres serios, y me sentía distante, como si estuviera mirando desde afuera. Como si estuviera haciendo todo bien, pero por las razones equivocadas, o tal vez sin ninguna razón. Por la noche empeoró. Empecé a tener sueños. Nada dramático, solo sentimientos. Me veía caminando sin cesar por la arena, buscando algo que no podía nombrar. Escuchaba débiles susurros, como el viento entre hojas secas. A veces veía una luz a lo lejos, pero cuando me acercaba, desaparecía. Otras veces, me despertaba sudando después de escuchar una voz que decía, «Esto no es todo». Nunca se lo dije a nadie. Me convencí de que era una prueba, una distracción. El Yetzer Hará intentó alejarme de la verdad. Entonces presioné más fuerte. Ayuné más a menudo. Agreed orations additionals. Me lavé las manos aún más cuidadosamente. Me obsesioné con ser limpia, perfecta y aprobada. Pero por muy estricta que fuera, el susurro permaneció. Una noche, después de horas de estudio, levanté la vista de mi libro y vi mi reflejo en la ventana. Parecía cansado, no solo en los ojos, sino también en el alma. Y algo dentro de mí preguntó, ¿es esto lo que significa conocer a Dios? Memorizar y recitar, pero nunca sentir. Descarté ese pensamiento. Peligroso, rebelled. Mi padre lo habría reprendido en el acto. Así que lo enterré, como enterré todas las preguntas que no encajaban en el guión que me plantearon. Aún así, el silencio en el interior siguió creciendo. No por falta de ruido, sino por falta de significado. Estaba rodeada de palabras, pero hambrienta de verdad. Rodeado de gente, pero sintiéndome completamente invisible. Y en el fondo comencé a preguntarme si este camino debía llevarme a Dios. ¿Por qué se sentía tan lejos? Sucedió una fría mañana de finales de otoño. El cielo todavía estaba oscuro cuando llamaron. Mi padre había fallecido durante una noche de oración. Había estado guiando a un pequeño grupo a través de los salmos, como solía hacer, sentado en su lugar habitual al fondo de la sala de estudio. Cuando lo encontraron, todavía estaba sentado erguido, con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos cerrados y las manos apoyadas en la Torá abierta en su regazo. Parecía como si simplemente hubiera dejado de respirar en medio de una bendición. La gente decía que era una muerte santa, de esas que solo se conceden a los justos. Algunos incluso susurraron que era una señal de que su alma había sido llevada directamente al cielo, como Elías en la antigüedad. La comunidad lamentó profundamente. Vinieron rabinos de todo el país. Se pronunciaron elogios durante horas. Historias de su sabiduría, su disciplina, su fuerza. Me quedé allí escuchando, asintiendo, tratando de mantenerme firme. Pero por dentro estaba en blanco. Se fue, así como así. No hubo palabras finales, ni el momento de padre a hijo que siempre esperé que llegara. Lo sepultamos en Jerusalén, como él había pedido. Vinieron Miles. Vi su cuerpo desaparecer en la tierra, todavía usando el mismo talit que había visto sobre sus hombros cada sábado. Y cuando estuvo hecho, me paré frente a su tumba e hice una promesa silenciosa. Llevaría su nombre. Me convertiría en quien él había sido. No dejaría que su legado muriera con él. Esa noche algo cambió en mí. Me encerré en su estudio, la misma habitación en la que me sentaba cuando era niño. Desempolvé sus libros, toqué sus notas, respiré el olor a papel viejo y cera de velas. Y entonces comencé. Me inscribí en un programa rabínico, acelerado debido a mis antecedentes y mi nombre. Apenas dormí. Casi no hablé con nadie. Repetí las enseñanzas de mi padre, palabra por palabra. Me vestí como él, caminé como él, oré como él. Incluso comencé a usar algunas de sus expresiones. Pensé que si podía convertirme plenamente en él, tal vez finalmente me sentiría cerca de él. Quizás me sentiría cerca de Dios. Pero a medida que pasaron los días, ese mismo vacío permaneció. El mismo susurro en la oscuridad, el mismo dolor silencioso. Lo empujé hacia abajo y me dije que el dolor pasaría.
que una vez que terminara el proceso, una vez que me convirtiera oficialmente en rabino, todo tendría sentido. Creí que tenía que hacerlo, porque si no era así, no sabía qué más quedaba. La noche anterior a mi ordenación, todo se sentía más pesado que de costumbre. El apartamento estaba en silencio, demasiado silencio. Era el mismo lugar donde mi padre había vivido durante sus últimos meses. Su estudio estaba intacto. Sus libros todavía estaban donde los dejó. Su talit colgaba en el armario, cuidadosamente doblado como si esperara a que volviera. Lo había sacado ese mismo día. Estaba planeando usarlo para la ceremonia, un gesto final para sentirme cerca de él, para asumir su papel, no solo por el título, sino por la presencia. Lo dejé sobre la cama y lo miré durante un largo rato. Me senté frente al espejo. Mi traje ya estaba preparado. Los pergaminos estaban empaquetados. La sinagoga estaba lista. Todos los mayores estarían allí. Revisé las bendiciones y preparé mi discurso. Pero cuando comencé a recitar algunos versos finales, sucedió algo extraño. Comenzó como una sensación de frío en mi pecho. No fue un dolor agudo, solo un frío repentino y profundo, como si alguien me hubiera vertido agua helada en los pulmones. Mis manos empezaron a temblar. Me puse de pie, tratando de quitármelo de encima, pero la habitación se inclinó. Las luces parpadearon y se atenuaron. Mi respiración se volvió corta y superficial. Extendí la mano para estabilizarme, pero mis piernas cedieron. Me desplomé en el suelo. Al principio pensé que me había desmayado. Pero cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi apartamento. Al menos, no de ninguna manera que yo reconociera. No había paredes, ni luz, ni sonido, ni siquiera silencio. Solo algo más. Una oscuridad espesa e interminable. No parecía de noche. Se sentía vivo, como si me estuviera mirando, respirando a mi alrededor. Tenía olor. Madera quemada, papel viejo, algo podrido. Algo sagrado que había sido retorcido. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. No estaba flotando. No estaba de pie. Simplemente existía, consciente, despierta y aterrorizada. Intenté pensar, hablar, gritar, pero mi voz no funcionó. En cambio, cada pensamiento que tenía resonó en este lugar como si el aire mismo podía oírme. Luego llegó el ruido, al principio distante, como susurros provenientes de las profundidades del subsuelo. Algunas eran oraciones hebreas que reconocí, pero estaban equivocadas, distorsionadas, rotas. Otros eran gritos, sollozos, maldiciones. Y por todos lados se oía un canto bajo, como si alguien intentara decir Shimi Israel pero con una garganta que había olvidado hablar. No sabía dónde estaba, pero sabía que no estaba soñando. No tenía ninguna duda. Este lugar, fuera lo que fuera, era real, más real que el mundo que había dejado atrás. Y de alguna manera, supe que no había colapsado simplemente. Me habían llevado, me habían mostrado, me habían arrastrado hacia algo mucho más allá de lo que entendía. Esta no fue una visión, fue un comienzo. Volví a tener conciencia, pero no en un cuerpo. No con ojos, oídos o extremidades, solo conciencia, pura y cruda, como si nos despojaran de todo excepto de la conciencia. A mi alrededor había oscuridad, pero no era solo ausencia de luz. Tenía profundidad, movimiento. Respiraba, palpitaba, casi como carne. El aire mismo se sentía espeso, presionado sobre mí. No podía decir si me estaba moviendo o siendo movido, pero me estaba hundiendo más profundamente en algo que parecía vivo y antiguo. Entonces los sonidos regresaron. Al principio no estaba claro, solo un ruido ahogado, como ecos que viajan a través de la piedra. Pero se agudizaron a medida que avanzaba. Escuché oraciones en hebreo, pero estaban apagadas. Ben Shumhoth. Las palabras eran correctas, pero el espíritu estaba equivocado. Benditions dichas como amenazas. Salmos cantados con los dientes apretados. Y entonces comenzaron los gritos. No eran gritos de dolor, no como si alguien hubiera sido herido físicamente. Eran gritos del alma. Dolor, arrepentimiento, horror. No por castigo, sino por revelación.
Era como si a cada alma con la que pasaba se le mostrara exactamente quiénes eran, sin excusas ni disfraces. Sin máscaras, sin defensa, solo la verdad y la incapacidad de escapar de ella. Empecé a verlos, figuras en la oscuridad. Algunos estaban arrodillados, otros parados congelados, otros girando en círculos interminables. Sus rostros estaban torcidos, no por la tortura, sino por el reconocimiento. Vi a un hombre apretando un rollo de la Torá contra su pecho. Movió la boca, pero no salió ningún sonido. Su piel pareció agrietarse, como si no pudiera contener el peso de lo que sostenía. El pergamino comenzó a arder de adentro hacia afuera. Las letras sangraban como tinta mezclada con sangre. Él me miró. Lo conocía. Rab Shlomo, un maestro de mi juventud, un hombre al que todos admiraban. Una vez me había dicho que la santidad se trataba de control, de silencio, de negar las emociones. Ahora estaba de pie, envuelto en palabras que nunca vivió. Cadenas de pergamino rodeaban sus brazos y se encendían cada vez que intentaba arrancarlos. Enseñé lo que no creía, susurró. Me encanta el título, no la verdad. Me volví y había otro Rab, ML, una vez llamado la luz de Israel. Sus labios estaban cosidos con hilo dorado. Sus ojos, muy abiertos y llenos de dolor, gritaban lo que su boca ya no podía. A su alrededor flotaban unas manos transparentes que se acercaban, acusaban, suplicaban. Algunos le acariciaron suavemente la barba. Otros chasquearon los dedos uno por uno. Sobre él colgaba una menorá volcada y la cera goteaba lentamente sobre su cabeza. Cada gota cayó con un silbido. Adoraste tu intelecto, resonó una voz, pero no la verdad. Vi a una mujer que recordaba de la sinagoga, conocida por su caridad, siempre sonriendo. Ahora estaba de pie, rodeada de gente que se inclinaba ante ella y tenía las manos extendidas. Pero con cada elogio, agujas doradas perforaban su piel. Ella dio para ser vista, dijo nuevamente la voz. A mi alrededor había personas a las que alguna vez había admirado. Sus rostros estaban borrosos y rotos. Sus oraciones todavía están en sus labios, pero ahora retorcidas, envenenadas por el interés propio, el orgullo y el miedo. Habían hablado de Dios, pero nunca lo buscaron. Habían recitado la ley, pero nunca vivieron el amor detrás de ella. Cuanto más profundizaba, más entendía. Este no fue un castigo por el pecado en la forma en que me habían enseñado. Esta fue la exposición. Era la luz cruda y ardiente de la verdad en un lugar donde las mentiras no podían sobrevivir. Los gritos no fueron por la ira de Dios. Eran de la autorrealización. De verse finalmente a sí mismo sin nada detrás de que esconderse. Y yo estaba entre ellos, a la deriva, presenciando, temiendo lo que me pudiera mostrar a continuación. Este lugar no era un infierno como la gente imagina. Fue peor. Era una verdad sin piedad. No sabía cuánto tiempo había estado a la deriva. El tiempo no parecía existir en ese lugar. Solo movimiento, silencio y el peso de todo lo que nunca se había dicho. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía. La oportunidad se desvaneció. Los gritos se suavizaron. Era como si la oscuridad misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo vi. Al principio, era solo una figura en la distancia, arrodillada, inclinada hacia adelante como si llevara algo pesado. El espacio a su alrededor era diferente, más pesado, más tranquilo. Y aunque no tenía cuerpo, ni ojos, ni voz, mi alma lo reconoció incluso antes de acercarme. Mi padre. No parecía como en vida, ni fuerte, ni orgulloso. Su ropa estaba rota. Su talit estaba destrozado, como si lo hubieran destrozado años de arrepentimiento. Su rostro estaba hundido. Sus manos estaban atadas con cadenas que brillaban con fuego. No un fuego que quemaba la carne, sino uno que se apoderaba del alma. Se retorcía alrededor de sus muñecas como si estuviera vivo, negándose a soltarlo. Padre, susurré, o pensé, o sentí. No importó. Él lo escuchó. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Y vi algo en ellos que nunca antes había visto. Ni poder, ni certeza, ni la fría disciplina que siempre había llevado. Vi el abismo, no a su alrededor,
sino dentro de él. El dolor de una verdad ignorada durante demasiado tiempo. «Estás aquí», dijo, con la voz temblorosa y quebrada. «Miss Cirque, ¿por qué?». Yo pregunté. «¿Por qué estás aquí?». Él no respondió de inmediato. Sus labios temblaron. Luego, como si cada palabra fuera arrancada de algún lugar profundo y enterrada, dijo, «Sirvo a la ley». Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron, no de lágrimas, sino de algo más oscuro, más pesado. Pero rechacé la verdad, se quedó helado. No podía hablar, no podía moverme. Creía en la religión, continuó, pero no en Dios. Adoré las palabras, no la palabra. Construí muros de reglas, rituales y orgullo. Y cuando vino el Mesías, cerré mi corazón. Se miró las manos y las cadenas que las rodeaban. Lo vi en los textos. Lo escuché en los susurros del espíritu. Pero tenía miedo. Miedo de perder mi puesto, mi reputación, mi nombre. Luego volvió a mirarme, con una pena que me aplastó. «Jesús», dijo en voz baja. «Yeshua. Él es la verdad. Siempre lo fue. Y lo extrañamos. Enseñamos la ley, pero matamos el corazón. Honramos la tradición, pero excluimos a quien señalaba». No podía respirar, aunque no tenía pulmones. Quería llorar, gritar, negar lo que estaba escuchando. Este hombre, esta leyenda, este pilar sobre el cual había construido mi vida estaba confesando que se había equivocado. Profunda y eternamente equivocado. Extendió sus manos atadas como para impedir que me acercara. «No me sigas», dijo. «No sigan adelante con mi camino». Los llevé a la religión pero no a Dios. Les enseñé a temer el deshonor, no a amar la verdad. Su voz volvió a quebrarse. «Perdóname, hijo mío, por criarte en las sombras. Por mostrarte un camino de orgullo vestido de santidad. Por esconder el rostro de Dios detrás de reglas y túnicas. Me quedé allí, destrozada. Todo lo que había creído, construido y llegado a ser, todo comenzó con él. Y ahora, aquí estaba él, abatido por la misma verdad que pasó su vida ignorando. «Escuchen el Evangelio», dijo, con voz más suave. «Ahora, escuchen a Yeshua. Él no es el enemigo. Él es el Mesías. Lo crucificamos y luego enterramos el recuerdo. Pero nunca pudimos enterrar la verdad». Miró hacia abajo. El fuego de sus cadenas estalló. Su cuerpo comenzó a oscurecerse, como si se estuviera desvaneciendo. «Aún tienes tiempo», susurró. «Yo no lo hice, pero tú sí. No lo desperdicies. No desperdicies tu alma persiguiendo sombras». Y luego se fue. Y también lo fue la última parte de lo que solía ser. No sé cuánto tiempo estuve allí después de que él desapareció, si es que se le puede llamar estar de pie. No había suelo ni cielo, solo el peso aplastante de lo que había visto. Mi padre, mi maestro, mi héroe, perdido, encadenado, arrepentido. No porque hubiera violado una ley, sino porque había perdido la verdad y la había rechazado. Sentí que estaba colapsando por dentro. Todo lo que había construido mi vida se había resquebrajado. Mi conocimiento, mi disciplina, mi orgullo, nada de eso significaba nada aquí. En aquel lugar los títulos no importaban. Las batas no importaban. Linaje, respeto, reputación, sin valor. No tenía nada. Ya ni siquiera tengo fuerzas para luchar contra ello. Y por primera vez en mi vida, no traté de orar como me enseñaron. No cité las escrituras. No hablé en hebreo. No me envolví en la formalidad. Simplemente grité desde algún lugar tan profundo que no tenía nombre. «Jesús», dije, o pensé, o gemí. Ni siquiera lo sé. Si realmente eres tú, ayúdame. Eso fue todo. Sin discurso, sin ritual, sin explicación. Solo un hombre destrozado, un alma desgarrada, una súplica. Ya no intentaba tener razón. Solo quería saber. No me importaba lo que me costaría, mi título, mi familia, mi nombre. Solo quería la verdad. Verdadera verdad. No lo que había memorizado, no lo que había heredado. Algo vivo, algo real. Todos los años que pasé intentando ser perfecto. Todo el esfuerzo para convertirme en el hijo de mi padre. Todo el miedo a salirse de las líneas.
Nada de eso me salvó de este momento. Y sin embargo, de alguna manera, me llevó hasta aquí, a este grito: Jesús, ayúdame. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme la aprobación. Ahora, solo estaba pidiendo clemencia. Ni siquiera sabía si respondería. Pero por primera vez no estaba intentando controlar el resultado. Acabo de terminar. Y en ese lugar de rendición total, algo empezó a moverse. Al principio, era solo un resplandor tenue, como un único soplo de luz que atravesaba una noche interminable. No confié en ello. Pensé que podría ser otra ilusión, otro truco de la oscuridad. Pero no parpadeó. No se desvaneció. Creció lenta y silenciosamente. Todo a su alrededor empezó a cambiar. Los gritos se suavizaron. Las formas retorcidas retrocedieron. Los susurros cesaron. Incluso la oscuridad misma pareció retroceder, como si supiera que ya no estaba a cargo. La luz no se parecía a nada que yo hubiera visto nunca. No fue solo brillo. Estaba vivo. No brillaba sobre las cosas, los reveló. Quedó al descubierto. Se descubrió. Y cuanto más se acercaba, más lo sentía por dentro, derritiendo algo frío y viejo en mi pecho que ni siquiera sabía que estaba allí. Luego vino. No sé cómo describirlo, no del todo. Era humano pero más. Vestía de blanco, pero no era como de tela. Era como si la luz se convirtiera en ropa. Su presencia fue silenciosa, pero hizo que todo lo demás quedara en silencio. Sus ojos eran como pozos profundos que veían todo lo que yo era, todo lo que había sido y todo lo que tenía miedo de admitir. Y aún así, no apartó la mirada. Él no se inmutó. Me miró como si yo importara, como si siempre me hubiera conocido. No escuché su voz con mis oídos. No salió a través del sonido. Me habló directamente a mí, a lo más profundo de quién era. Él dijo: te he llamado Asher. Desde el principio temblé, no por miedo, sino por esa clase de conocimiento que te deja sin lugar donde esconderte. Buscaste a tu padre, dijo, pero rechazaste al hijo. Querías la aprobación de los hombres, pero no la verdad de Dios. Las lágrimas brotaron de mí. No porque me estuvieran juzgando, sino porque finalmente me vi a mí mismo. Toda mi vida pasó en un momento. Cada acto que había hecho para impresionar. Cada oración que había pronunciado, más por los demás que por él. Cada pregunta que había enterrado. En cada momento lo sentí tirando de mi corazón. Pero lo dejé a un lado para mantener el control. Aún así, permaneció allí. Aún así, él me amaba. Él dijo: nunca fuiste invisible para mí. Incluso cuando me ignoraste, incluso cuando pensabas que era tu enemigo, estaba cerca. Estaba esperando. No podía hablar. No sabía cómo. Pero él no necesitaba palabras mías. Continuó: no vine a destruir la ley. Vine a cumplirla. Tú persigues la sombra, pero yo soy la sustancia. Tú memorizas las palabras, pero yo soy la palabra. Se acercó. Sentí que mi alma se rompía y sanaba de una vez. No te condeno, Asher. He venido al Amrut. Su peso, la bondad, la claridad, la gracia. No pude sostenerlo. Caí de rodillas, o lo que me quedaba que pudiera arrodillarse. Ya no importaba. Había encontrado la verdad. O tal vez finalmente la verdad me había encontrado. Levantó la mano, no con poder sino con paz. Y cuando lo hizo, algo se abrió ante mí. No con libros ni pergaminos, sino en mi espíritu. No sé cómo explicarlo. Era como si cada palabra que había estudiado, cada pasaje, cada debate, cada página de la Torá que había leído hasta altas horas de la noche, cobrara vida. Vi los sacrificios de Levítico, la sangre, los altares, y de repente entendí. No se trataba de rituales. Era una imagen que designaba a cada cordero, cada ofrenda. Todo llevó a él. Vi la Pascua, la sangre en los postes de las puertas, el juicio que pasó, no por mérito, sino por misericordia. Lo vi de nuevo, y esta vez era su sangre. Vi la columna de fuego en el desierto, el maná del cielo, el agua de la roca, todo ello, Jesús. El fuego que guiaba, el pan que daba vida, el agua que saciaba la sed. Él estuvo en cada historia. Vi al siervo sufriente de Isaías, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El despreciado,
rechazado, silencioso ante sus acusadores. Había leído esas palabras 100 veces. Los había estudiado, discutido sobre ellos, enseñado, pero ahora los vi y se referían a él. Él me miró y dijo, la ley era una sombra. Yo soy el cumplimiento. Las lágrimas corrían por lo que quedaba de mí. Él dijo, me estudiasteis sin verme. Escudriñasteis las escrituras pensando que en ellas teníais vida. Pero siempre estaban señalándome. Estoy vivo. Yo soy el camino. No me quedaban argumentos, ni preguntas, ni defensas. Lo había extrañado, no porque estuviera escondido, sino porque me había negado a verlo. Pensé que conocer la Torá me hacía justo. Pensé que obedecer la ley me hacía limpio. Pero la ley nunca tuvo como objetivo salvar. Estaba destinado a conducir a él. Y todos esos años, todo ese estudio, todo ese esfuerzo, había estado ahí, frente a mí. Cada fiesta, cada ayuno, cada pergamino, susurraba su nombre. Simplemente nunca escuché. Se acercó de nuevo y dijo, no es necesario que carguéis la ley sobre vuestras espaldas. Yo la llevé a la cruz. La cumplí para que pudierais ser libres, no de la santidad, sino de la desesperanza. No rompí por la vergüenza, sino por el asombro. Él era la pieza que faltaba, la voz en la noche, la luz en la oscuridad. Él siempre había estado allí. Simplemente no lo sabía. Me desperté sin aliento. Mi pecho se agitaba, como si acabara de salir a la superficie desde las profundidades del agua. Estaba en el suelo junto a mi cama, empapado de sudor. Mi camisa se pegó a mi piel. Mi boca estaba seca. Mis manos temblaban mientras intentaba levantarme. Por unos segundos no supe dónde estaba. La habitación era la misma, pero yo no. Todo me resultaba familiar. Mis libros, mi ropa, el talit todavía doblado sobre la cama. Pero nada me parecía igual. Era como si hubiera estado ausente durante años y el mundo hubiera seguido moviéndose sin mí. Me quedé allí sentada, respirando con dificultad, mi cuerpo temblando y el corazón acelerado. Mi piel ardía, no por fiebre, sino por algo más profundo, como si el fuego hubiera tocado mi alma y dejado una marca. No fue un sueño. Lo sabía con cada parte de mí. Los sueños se desvanecen. Esto no fue así. Cada palabra, cada rostro, cada sonido, todavía podía sentirlos, todavía verlos, todavía escuchar la voz que me había destrozado y me había abrazado a la vez. Jesús. Su nombre resonó dentro de mí como el latido de un corazón. Sentí su presencia, no solo a mi alrededor, sino en mí, en mis huesos, en mi respiración, en un espacio que siempre había estado vacío e inquieto. Durante mucho tiempo no pude moverme. Me quedé sentada en el silencio, abrumada, cambiada, sacudida, viva como nunca lo había estado. Esta no fue una visión para olvidar. Esta era la verdad, y la verdad no desaparece. Había sucedido y ahora tenía que decidir qué hacer con ello. A la mañana siguiente me vestí en silencio. La ceremonia ya estaba arreglada. La sinagoga estaría llena. Los mayores estaban preparados. Las oraciones habían sido elegidas. Se suponía que debía caminar hacia adelante, pronunciar la bendición y asumir el papel de mi padre. Estaba destinado a ser el día del que estaría más orgulloso de mi vida. Pero yo no era el mismo hombre que lo había planeado. Dejé el talit sobre la cama. Cuando llegué, el aire estaba cargado de expectación. La gente sonreía y asentía. Algunos pusieron sus manos en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso, susurró uno. Le devolví la sonrisa. Pero por dentro estaba temblando. La habitación se llenó. Se sacaron los pergaminos. Se cantaron canciones. Entonces el anciano pronunció mi nombre. Debía acercarme y recitar las palabras. Haz el voto y recibe la bendición. Di un paso al frente. Miré los rostros, familiares, amigos, profesores, estudiantes, personas que me habían visto crecer, personas que habían admirado a mi padre, personas que habían puesto sus esperanzas en mí. Abrí la boca, pero no dije las palabras que se esperaba que dijera. En cambio, dije, no puedo asumir este papel. Algunas personas se rieron entre dientes, pensando que estaba bromeando. Otros se removieron en sus asientos, confundidos.
Tuve una experiencia anoche, dije. Vi lo que ninguno de nosotros quiere ver. Vi la verdad. La habitación estaba en silencio. Les conté lo que había visto, la oscuridad, las almas, mi padre, su confesión, las cadenas, las palabras que pronunció. Entonces dije el nombre de Jesús. El aire cambió. Algunos se quedaron sin aliento. Otros se pusieron rígidos. Seguí adelante. Él es el Mesías. Lo vi. Hablé con él. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos enseñado, apunta a él. Él no es el enemigo. Él es el cumplimiento. Alguien se puso de pie. The Tanner. Otro gritó. Esto es una herejía. Pero seguí adelante. Tuve que hacerlo. No digo esto porque quisiera deshonrar a mi padre. Lo digo porque vi a dónde conduce nuestro orgullo. Vi dónde termina nuestra ceguera y no puedo fingir más. La gente empezó a salir. Algunos miraron con incredulidad. Algunos lloraron. Cuando bajé, los mayores se negaron a mirarme. Mi familia no hablaba. Mi primo, mi mejor amigo, volvió la cara. Me fui solo, despojado, no por la fuerza, sino por la verdad. Y aún así, supe que había hecho lo correcto. Ahora vivo en un pequeño apartamento, lejos de Jerusalén, lejos de la gente que una vez me conoció. Nadie aquí reconoce mi nombre. Nadie me llama rabino. Camino por las calles como cualquier otro hombre. No hay estudiantes en mi puerta. No hay ancianos que me pidan mis pensamientos, ni invitaciones para hablar. Al principio, el silencio resultó pesado. Había pasado toda mi vida rodeada de voces, tradiciones y estructuras. Ahora soy solo yo. Pero no estoy vacío. Por primera vez tengo paz. No del tipo que proviene de ser respetado o necesitado. Una paz más profunda, de esa que reposa silenciosamente en tu pecho y no se mueve incluso cuando el mundo lo hace. Extraño a mi familia. Extraño a mi comunidad. Rezo por ellos todos los días. Entiendo por qué se alejan. Hice lo mismo durante la mayor parte de mi vida. Tenía miedo. Miedo de perder lo que tenía. Miedo de traicionar lo que me enseñaron. Miedo de mirar más allá del muro que habíamos construido a nuestro alrededor. Pero ahora veo que no fue traición. Fue el comienzo de la vida. Jesús no destruyó lo que yo creía. Lo completó. Él es lo que siempre estuve buscando en los textos, en los rituales, en el silencio. Y ahora vivo para compartir esa verdad. No discutir, no forzar, sino invitar. Si has llegado hasta aquí, leyendo esto, escuchando esto, entonces tal vez algo dentro de ti ya se esté agitando. Quizás sentiste las mismas preguntas que yo. Quizás los hayas enterrado como lo hice yo. Pero quiero pedirte una cosa. No esperes hasta que todo lo que te rodea se desmorone. No esperes hasta que tu alma sea aplastada por el peso del orgullo y el miedo. Haz la verdadera pregunta. ¿Y si Jesús es la verdad? ¿Qué pasa si el que te dijeron que rechazaras es en realidad el que ha estado gritando tu nombre todo el tiempo? No soy especial. Yo no gané esto. Se me mostró misericordia. Fui sacado de la oscuridad por gracia. Y ahora, simplemente quiero transmitirles esa luz. Si tu corazón está aunque sea ligeramente abierto, no lo cierres. No digas mañana. Pregunta hoy. Pregúntale y mira qué pasa.